En este vídeo vamos a resolver la cuestión B2 que apareció en la prueba de EBAU en Andalucía en la materia de física en junio de 2024. Como puedes ver, se trata de un ejercicio que tiene dos partes bien diferenciadas, una primera parte que es teórica y una segunda parte que es práctica, donde tienes que poner en marcha algún cálculo. Lo que vamos a hacer es que en primer lugar vamos a ver en qué estaría basada cada una de las partes del ejercicio y después pasamos a hacer la resolución del apartado A y del apartado B ya por separado. Antes de nada, decirte que una vez que finalices de ver el vídeo, si te ha servido de ayuda, por favor dale al dedo hacia arriba porque eso me va a ayudar mucho. También te puedes suscribir al canal para estar siempre a la última de los vídeos que voy subiendo y cualquier duda que tengas o cualquier cosa que me quieras decir, déjalo en la caja de comentarios que también me ayuda a poder seguir mejorando y seguir haciendo más grande el canal. Dicho esto, pasamos entonces, como te he dicho, a ver en qué me voy a basar para resolver cada una de las partes del ejercicio. Y aquí tendríamos que la primera parte que te he dicho que es teórica, lo que hace es que trabaja los conceptos de lo que serían campo, potencial y trabajo eléctrico. Así que me voy a tener que basar en esa parte de este tema, que sería el campo eléctrico, para poder hacer la resolución de la primera parte. Mientras que en la segunda parte lo que vamos a hacer es tener en cuenta, ¿vale? Lo que sería, como ves aquí, la fuerza eléctrica sobre una carga y el trabajo necesario para trasladarla. Claro, cuando hablamos de la fuerza eléctrica tendremos que tirar de lo que sería la ley de Coulomb, y cuando hablamos del trabajo para trasladarla tendremos que recurrir nuevamente al concepto de potencial eléctrico. Bueno, pues ya está presentado el ejercicio y ahora sí nos vamos a resolver, en este caso, el primer apartado. Nos dice que debemos, en primer lugar, explicar qué es una superficie equipotencial y qué forma tienen las superficies equipotenciales del campo eléctrico creado por una carga puntual. Y después, en otro inciso, nos dicen que debemos razonar el trabajo realizado por una fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una superficie equipotencial. Y entonces eso es tirar simplemente de teoría. Una superficie equipotencial es una zona del espacio en la que todos los puntos que representan esa zona o que contienen esa zona tienen el mismo valor del potencial eléctrico. Esa es la definición. Si tenemos en cuenta una carga puntual, que es lo que nos dice el enunciado, lo que vamos a hacer es que a distintas, podríamos decir, distancias de esa carga puntual, se nos van a ir creando distintos volúmenes, distintas esferas, dependiendo de esa distancia que yo considere, y cada una de esas esferas tiene una superficie. Esa superficie sería lo que llamamos la superficie equipotencial. Son, si la carga es puntual, esferas concéntricas unas de otras, y todas las superficies de cada una de esas esferas representarían una superficie equipotencial. Para poder entender esto un poco más, vamos a lo que es la ecuación que nos dice lo que es el potencial eléctrico. Fíjate que esta ecuación nos dice que sería el producto, o digamos es proporcional al cociente entre la carga que crea el campo y la distancia a la que yo me sitúo de esa carga. Vamos a verlo gráficamente. Gráficamente es esto que ves aquí. El punto que tienes aquí blanco sería la carga puntual. Y como te he dicho, a distintas distancias he representado distintas, digamos, esferas. Y los bordes de las esferas serían las superficies equipotenciales. Así que, por ejemplo, en la distancia más cerca, que es la que está pintada de azul, que he llamado D1, tendría esta esfera de aquí, y esa línea marcada que te estoy señalando sería la primera superficie equipotencial. Si me alejo una distancia que llamo D2, tendría otra superficie equipotencial que sería la superficie de esta segunda esfera concéntrica. Y si me alejo aún más a una distancia de 3, pues aparecería otra superficie equipotencial. Fíjate que estoy diciendo siempre que me voy alejando, por lo tanto, si tienes en cuenta esta expresión, ¿verdad?, del potencial, puedes concluir que en el esquema que he puesto, podríamos decir que el potencial que he llamado 1, que depende de D1, tiene que ser mayor que V2 y a su vez este mayor que V3. ¿Por qué? Pues porque a medida que me voy alejando, como la distancia está en el denominador, el potencial se hace más pequeño. Ya tenemos el primer inciso resuelto, nos vamos al segundo y nos dice: razona el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial.
Claro, aquí lo primero es tener en cuenta cuál es la expresión que me relaciona el trabajo con esa carga que me dicen y con el potencial. Esa expresión la tienes aquí. El trabajo será menos el valor de o el producto de la carga por la diferencia de potencial. Pero me está diciendo que sería una fuerza eléctrica, ¿vale?, sobre una carga que se desplaza por una superficie equipotencial. Y hemos dicho por definición que quiere decir que todos los puntos tienen el mismo potencial. Por lo tanto, el potencial es constante y eso quiere decir que la variación de V, la variación del potencial, tiene que ser cero. Por lo tanto, en la expresión del trabajo, si tengo uno de los dos factores que es nulo, que sería la variación del potencial, la conclusión es clara. Ese trabajo de la fuerza eléctrica ha de ser cero. Esa sería la respuesta al segundo inciso de esta primera parte. Ya nos podemos ir a resolver la segunda parte de nuestro ejercicio. Y nos dice, dos cargas puntuales iguales de valor, y es un valor negativo de 1.2 por 10⁻6 coulombios, están situadas en los puntos A y B, nos dan las coordenadas 0,8 y 6,0, y una tercera carga de valor también negativo 1.5 por 10⁻6 coulombios se sitúa en el punto P 3,4. Tenemos que calcular, en primer lugar, la fuerza eléctrica total ejercida sobre la carga situada en P. Y para eso nos dice que nos tenemos que apoyar en un esquema. Y en segundo lugar, tendremos que calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar la tercera carga desde el infinito hasta el punto P. Como valor nos dan el valor de K. Bueno, pues para hacer este ejercicio lo primero va a ser, como tantas veces, ¿verdad?, hacer un esquema de la situación. Lo voy a poner en grande para que no quede ninguna duda. Tenemos el punto A, cuyas coordenadas nos han dicho que serían 0,8, lo situamos aquí, y aquí colocamos una carga negativa de 1.2 microcoulombios por 10⁻6 coulombios. Punto B, que hemos dicho que era el punto 6,0, está aquí situado, menos 1.2 por 10⁻6 coulombios. Es decir, las cargas en A y en B son las mismas. Y después tengo un punto P, que me han dicho que serían de coordenadas 3, 4, por lo tanto lo coloco aquí. Y aquí voy a colocar una tercera carga, también negativa, pero distinta del valor que estaba en A y en B. En este caso, menos 1.5 por 10⁻6 coulombios. Bien, una vez que tengo esto claro, lo siguiente va a ser averiguar qué distancia hay entre el punto A y el punto P y de la misma forma también desde el punto B al punto P. Vamos a ver cuáles serían esas distancias. Para eso te recuerdo que lo más fácil es usar las coordenadas de los puntos. Fíjate que la distancia entre A y P sería, por ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar de referencia las coordenadas de P menos las coordenadas de A, y lo que tendríamos sería, para la coordenada X, pues 3 menos 0, y eso elevado al cuadrado, y después más la coordenada Y para P y para A, es decir, 4 menos 8, y también al cuadrado. El hecho de que estén al cuadrado nos va a dar la tranquilidad de que siempre estas operaciones que tenemos entre paréntesis resultan positivas. Así que tendríamos 3 al cuadrado, que es 9, y aquí serían 4 al cuadrado, que es 16. La suma es 25 y por lo tanto el resultado es 5, porque estamos haciendo la raíz cuadrada. Si hacemos lo mismo para la distancia entre B y P, fíjate que ahora hacemos con las coordenadas de B y P, tendríamos que, vamos a tener, por ejemplo, la coordenada de P, que sería 3, menos la coordenada de, siempre me estoy refiriendo ahora a la X, de B, que sería 6, al cuadrado. Y lo mismo para la coordenada Y, es decir, 4 menos 0 al cuadrado. Resultado también me da 5. Es decir, la distancia entre A y P y la distancia entre B y P es la misma. Y eso me va a simplificar bastante este cálculo que tengo que hacer. ¿Y eso por qué? Bien, pues vámonos a lo que sería la ley de Coulomb, que te la pongo aquí. La fuerza de atracción o de repulsión que va a haber entre, por ejemplo, la carga que esté en A y la carga que esté en P sería proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ahora bien, la carga en P es la misma, ¿verdad? Es única y la tenemos ahí puesta. Y las cargas que hay en A y en B son iguales también. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que como la distancia es la misma desde el punto A y el punto B al punto P,
el módulo que yo voy a calcular para la fuerza en cada caso ha de ser exactamente el mismo. Serían iguales Q1 y Q2 para el caso de A y P, por ejemplo, y D. Iguales que si lo hago para la carga que están, o las cargas entre B y P. Es decir, que lo que voy a obtener es que los módulos son iguales. Una vez que tengo esto claro, como tengo que hacer una suma, ¿verdad? El total de, en este caso, fuerzas que son magnitudes vectoriales, lo que voy a hacer es que voy a irme al esquema, lo pongo un poco más pequeño, ¿verdad? Y en el esquema voy a pintar las fuerzas de, cuidado, repulsión entre las cargas que están en A y en B con respecto a la carga en P. Como son de repulsión, ¿vale? Esto es importante. Fíjate que lo que vamos a hacer es que tendríamos que tener en cuenta que la fuerza entre A y P la tengo que pintar como ves aquí. Es decir, es una fuerza de repulsión y tiene que estar hacia afuera de lo que sería llevémosle el segmento, ¿verdad? Entre A y P. De la misma manera pasaría con la fuerza que hay de repulsión entre B y P y la voy a pintar, como veis, en este otro lado. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta cuando vayas a hacer la representación. Ahora bien, con esto en la mano, fíjate que lo que tiene son fuerzas que son de la misma dirección, el mismo módulo, que lo hemos concluido aquí, y sentido contrario. Luego, si yo quiero saber la fuerza total que hay digamos, sobre la carga que está en el punto P, lo que tengo que hacer es una suma vectorial. Es decir, esta fuerza total sería la suma vectorial de las fuerzas que hay sobre el punto P o sobre la carga que está en el punto P, que sería la fuerza de A y P y la fuerza de B y P. Por lo tanto, como son vectores que tienen sentido contrario, el resultado solo puede ser uno, y es que la fuerza total es 0, es nula. Yo no voy a hacer cálculos ninguno porque me estoy apoyando en el esquema, como me decía el inciso 1 de este apartado. Así que, como puedes ver, es una forma de hacer la resolución que es bastante intuitiva y bastante clara. Nos vamos ahora, por lo tanto, al segundo inciso, en el que tenemos que calcular el trabajo realizado por el campo para trasladar la carga tercera, la que está en azul, desde el infinito hasta el punto P. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tener en cuenta que el potencial en el punto P, vamos a rescatar la ecuación que vimos en la primera parte del ejercicio, era proporcional al cociente entre la carga y la distancia, ¿verdad? Claro, yo voy a calcular el potencial en P antes de traer la carga que me dice que viene desde el infinito, y ese potencial en el punto P depende solamente de los valores de las cargas en A y en B y de la distancia, como estás viendo, desde A hasta P y desde B hasta P, que además era igual. Por lo tanto, fíjate que el potencial en P debido a las dos cargas no va a ser más que 2 veces K por el valor de la carga, que es la misma, partido por la distancia, que es la misma desde A a P hasta B y P. Una vez que tengo eso claro, recordemos que el trabajo era, lo vamos a ver ahora, menos la carga que voy a desplazar, por eso le pongo Q', la carga que voy a desplazar, que sería la de menos 1.5, porque va a menos 6 coulombios, por la diferencia de potencial, y en este caso sería el potencial en P menos el potencial en el infinito, es decir, siempre sería final menos inicial, vengo desde el infinito, por lo tanto lo pongo aquí como, digamos, negativo, y llego hasta P, ¿vale? Claro, fíjate que yo conozco el potencial en P, lo tengo aquí en azul. Por lo tanto, nada más que tengo que sustituir. Y lo que me va a quedar es que el trabajo será menos el valor de la carga, menos 1.5, porque da menos 6 coulombios. Ahora, hacemos aquí el producto, que sería 2 por K, que era el valor que me daba el enunciado, 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado por coulombio menos 2. Y por el valor de la carga, ¿verdad? Que en este caso eran las cargas la carga que es igual para A y para B, menos 1.2 por 10 a menos 6 coulombios. Podemos cancelar coulombio y coulombio con coulombio menos 2. Y aquí abajo la distancia. La distancia, recuerda que era la misma y eran 5 metros. Lo habíamos calculado justo al inicio. Podríamos cancelar metro con este metro de aquí arriba, de uno de los que tenemos al cuadrado, y me va a quedar, por lo tanto, como unidad newton por metro, que son julios. Justo lo que estoy calculando, que es un trabajo. Bien, pues cuando haces la operación vas a obtener como resultado menos 6.48 por 10 a la menos 3 julios. Ese sería el trabajo
realizado. Pero ese menos me está diciendo que lo realiza el sistema, lo realiza una fuerza externa al sistema, ¿vale? Cuando es un signo menos, digamos que lo realiza el sistema, no es un trabajo que tengo yo que realizar para llevar la carga hasta ahí. Bueno, pues espero que te haya quedado claro y si es así, acuérdate, si es posible, le das al dedo hacia arriba y suscríbete al canal. Muchas gracias.